Egunon, buenos días. Quiero agradecer lo primero a José Ángel Corres su hospitalidad, el que nos haya abierto las puertas de esta Cámara, institución que para ACBE tiene un significado muy especial, y también su participación y disponibilidad en la jornada y en la preparación de la misma, ya que él, como expresidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, mejor que nadie nos conoce. Muchas gracias, José Ángel, por todo lo que has hecho por nosotros. A las 5 de la tarde del 30 de enero de 1922, 38 emprendedores, en representación de otras tantas empresas, constituyeron precisamente en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao la entonces denominada Asociación de Consignatarios de Buques de Bilbao. Un siglo después, volvemos al seno de la institución que nos vio nacer para celebrar la cuarta y última jornada de nuestro calendario conmemorativo. Si me permitís la inmodestia, creo que todas las jornadas han sido interesantes y desde luego en todas nos hemos sentido arropados por el sector logístico y otros muchos colectivos afines. Reitero nuestro sincero agradecimiento a todos ellos y a todos ustedes por su asistencia hoy aquí. Sin embargo, este encuentro tiene un significado especial. Para ACBE lo tiene por dos razones. La primera ya la he mencionado, volvemos a nuestro origen. Y además es muy importante esa especificidad del nombre, Cámara de Industria, Comercio y Navegación, que hoy se llama Cámara de Comercio de Bilbao, pero que en sus orígenes estaba tan ligado a la actividad de la asociación. La segunda es que hoy hablaremos de nosotros, de nuestra actividad, de nuestros predecesores, de nuestra gente. He insistido en todas mis intervenciones en que nuestro objetivo a lo largo de estos meses no solo ha sido reivindicar la actividad de las 37 asociadas, sino promover el conocimiento y el reconocimiento de la labor de todas ellas para el desarrollo del comercio, el transporte y la industria, y todo ello en este magnífico entorno que es el puerto de Bilbao. Anteriormente hemos dado la palabra a varios expresidentes, exdirectores del puerto, recordando la salida del Abra exterior y su impacto y efecto en la regeneración urbana de la ciudad de Bilbao. Ofrecido también el testimonio de los responsables municipales de los ayuntamientos ribereños y también promovido la reflexión y el debate de los retos de los puertos desde la visión de los máximos responsables de la fachada atlántica cantábrica. Pero como decía, hoy somos nosotros los protagonistas y nos ayudarán en la primera parte de la jornada el propio José Ángel Corres, presidente de la Cámara de Bilbao, y Juan Beitia, abogado experto en transporte de Actan Abogados. Posteriormente, José Ángel Corres moderará una mesa redonda con los expresidentes de ACBE, Juan José Loredo, Miguel de Aguirre y Gorka de Ormaza. Echamos de menos a Arturo Zubiaga, Juan Correa y Carlos Lobato, que por diferentes motivos no pueden participar. Muchas gracias, José Ángel, otra vez, por nuestro apoyo, y hago extensiva también nuestra gratitud a las instituciones que están haciendo posible la celebración de todos estos actos conmemorativos: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bilbao, de Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao y Autoridad Portuaria de Bilbao. Muchas gracias a todos, mila esker guztioi. Doy paso a Juan. Sí, vale, me toca primero. Sí. Y yo quiero dar... Perdón. Muchas gracias, Virginia. La verdad es que quiero agradecer a la asociación la oportunidad que me ha dado de estar aquí y participar de la celebración de este centenario. Yo creo que para todos nosotros que trabajamos en el sector marítimo es un orgullo poder demostrar los esfuerzos que se hacen en este sector y sobre todo que además de trabajar, en muchos casos hasta disfrutamos en nuestro trabajo por las características que tiene, ¿no? Yo por lo menos en mi experiencia estoy satisfecho de las personas que me he encontrado, los profesionales que hay en este sector y vivir los cambios que ha tenido a lo largo de los años. De hecho, cuando
he empezado a ver de qué podemos tratar el día de hoy, has comenzado precisamente hablando de los orígenes de la asociación y de las personas que fundaron la asociación. Y ese era precisamente mi punto de partida, porque 100 años se han pasado muchas cosas, pero la información que he recogido y de la que quería hablar hoy son sencillamente algunas circunstancias o hechos que han marcado en la vida de la asociación y de las personas. Y comenzando precisamente con el comentario que has hecho, Virginia, sobre las personas que fundaron la asociación. Si vemos quiénes eran estas personas, y como muy bien lo has dicho, se trataba de personas profesionales y empresarios, y en la lista de socios, que me la he leído, son todas personas con nombre y apellidos, por mencionar algunos que traía aquí apuntados. Vamos a decir, hijos de Astigarraga, Aznar y compañía, Hermenegildo Azqueta, Berger, Aricía, Pedro Galíndez, Jopicía, Felipe Iglesias, Jaime Ines, Leopoldo López, Luenga, Seguiluz, Maure y compañía, etcétera, una lista. Lo importante de esta lista y lo importante de estos socios es que eran personas profesionales industriales que tenían experiencia en el mundo del comercio, que conocían personas en otros lugares, que estaban acostumbrados a comprar y vender y a lo que ahora llamamos la internacionalización en lo que entonces había. Estas personas tenían los medios, los contactos y intervinieron en favor, por supuesto, como actividad empresarial, pero que contribuyeron al desarrollo de la actividad y del puerto de Bilbao. Ser consignatario entonces, por supuesto, requería todos esos contactos, requería todo ese conocimiento y vamos a decir que no era nuevo, porque en otras partes del mundo estaba ocurriendo exactamente lo mismo. La piedra angular, el eje que hacía que todo esto funcionara, era precisamente la confianza. La confianza ha sido y es el elemento que, si me permitís, en un análisis y en la experiencia que podemos tener, la confianza es lo que ha hecho que el sector marítimo y los consignatarios y las agencias funcionen. Entonces, no había contratos complicados, ni había grandes letras, ni había avales, ni garantías. La designación y el trabajo de la gente era un trabajo estrictamente basado en la confianza. La persona, hemos dicho que eran nombres y apellidos, incluso cuando era una sociedad eran nombres y apellidos. Esa persona conocía a otra persona, a un naviero, a un cargador, aquí o en otro lugar, y su relación se basaba solamente en la confianza. No tenían otra cosa. Y cumplían de tal manera que todos hemos visto la relación, la nominación de agentes ha durado siempre durante años. O sea, un agente no se cambiaba cada 3 años, ni cada 5, ni cada 10. La posición del agente del consignatario duraba mucho tiempo. Esta asociación, quería hacer un comentario sobre el Bilbao de la época. Es el año 22. ¿Y cómo era la vida en aquel entonces? Los miembros que fundaron la asociación eran empresarios industriales que conocían el comercio. Pero el Bilbao de los años 20 ya es un poco el Bilbao que conocemos ahora. Por dar algunos datos, los edificios principales, algunos edificios estaban ya construidos, el Carlton, las casas de Sota, el Teatro Campos, el Hospital de Basurto, el ensanche se estaba dibujando, reinaba entonces Alfonso XIII, fue alcalde de Bilbao Federico Moyúa durante 10 años, en su tiempo se construían cerca de 200 edificios al año. El Atleti ganó 3 copas, tenía grandes goleadores como el Auste. En el año que se fundó la asociación, desgraciadamente fue el año que falleció Pichichi, que murió con 30 años y había sido el goleador que todavía hoy recordamos. Ese era el Bilbao de entonces. Y el consignatario, en su trabajo, es la pieza angular de un triángulo en el que está la naviera, el armador, la autoridad portuaria y el cargador. Ese triángulo, los 3 vértices, son los elementos dominantes, vamos a decir, en el transporte marítimo. Son además quienes hacen las inversiones y quienes hacen el mayor esfuerzo, pero nada de ninguno de todos estos ángulos y nada en la industria marítima funcionaría si no existe la figura del consignatario. Es imprescindible, es la bisagra, el intermediario, la persona que hace posible que los barcos vayan de un puerto a otro y que los cargadores reciban la carga y las autoridades portuarias puedan recibir a los barcos en sus muelles.
Esta vida del consignatario no se limita solo a la agencia del buque, porque si su principal e inicial trabajo era ser agente del buque, representar al buque, hacer el despacho del barco en el puerto, hacía otras muchas funciones. Pues tenía que velar porque si había problemas con la tripulación que llegaba, si había averías en el barco que había que reparar, había que ayudar, el avituallamiento, hasta el whisky, si hacía falta a bordo, hacía falta cualquier otra cuestión relativa a viajes, cuidados, avituallamiento, víveres. De todo esto se encargaba el consignatario y se sigue encargando. En esta función que hace para el armador, esta función que hace para el armador se complementa con la función para el cargador, en el despacho de la mercancía, y para el puerto, en la designación del muelle y en lo que puede ser lo que siga la designación del muelle y el despacho del barco. En esta actividad es muy importante las comunicaciones. Vemos que en los años 20, ¿cómo se comunicaban los barcos cuando llegaban aquí? En los años 20, un barco no llega a un puerto y busca un consignatario, no llega un capitán con un barco, coge la radio y dice, a ver, llego con el barco, necesito un consignatario porque llevo esta carga, tengo un tripulante herido, una avería en la máquina. No llega así al barco, ya tiene designado un consignatario, un agente, alguien que conoce de antes. De ahí el trato personal y la confianza. Y las comunicaciones en aquel momento eran muy débiles y muy limitadas, porque se funcionaba con la radio. La radio se inventó en el año 1900, Marconi. En el año 15 se generaliza y en esos años era comunicación por radio y teletipos muy básicos con codificaciones basadas en señales de radio. Esa era la forma de comunicarse. De ahí que, vuelvo a repetir, insisto, la confianza era fundamental. El armador estaba en manos del consignatario. En los años 30, después de ya el surgimiento del nacimiento de la asociación, en los años 30 podré referirme a dos hechos muy importantes que ayudaron al trabajo de los consignatarios. El primero fue el avance tecnológico que vino con el Telex. Antes, en un momento, lo estábamos recordando. Y el Telex fue una revolución. Yo, además, creo que aquí estamos muchos que podemos recordar cómo era un Telex. El Telex era una máquina, como una máquina de escribir. Las teclas eran un poco duritas, había de tac, 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 que tenían en un lado una banda que se perforaba a medida que se escribía, de tal manera que aquello que se escribía se convertía en una banda, se podía cortar la banda, trasladar a otra máquina y imprimirla de forma que pudiera ser legible. El Telex era el eje de cualquier oficina marítima. O sea, el Telex todo giraba alrededor del Telex, la información que salía, la que llegaba. De tal manera que cuando alguien estaba en la oficina y oía tac, 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 que sonaba la máquina, era necesario, o sea, acercarse a la máquina a ver qué pasa. Esa era una realidad. Incluso hay aquí personas que, hablándome del Telex, me decían que ellos han llegado a poder escribir un plano de estiba y pasarlo por Telex, lo cual es muy complicado. El Telex empezó en los años 30, se desarrolló y vino a durar hasta los años 60, 70, cuando empezó el fax. El fax fue la siguiente revolución en la comunicación. Ya podíamos mandar documentos enteros, copias de conocimientos de embarque, la documentación del barco. Podíamos ser... el fax ya se generalizó el paso de documentación, que ya no necesariamente iba encriptado o en textos más resumidos. Del Telex todavía hoy manejamos en el tráfico y en el comercio, en la documentación marítima, trabajamos dos conceptos, dos figuras importantes. Una es el Telex Release, que se está utilizando ahora como si fuera un conocimiento de embarque, y no lo es. Hay quien lo dice que lo es, pero no lo es. Porque el Telex Release viene de entonces, cuando se utilizaba el Telex, que era una orden que daba el cargador a la naviera y al destinatario para que entregue la mercancía a alguien en concreto. Claro, lo mandaba codificado por el Telex y no había duda, porque cada máquina de Telex estaba identificada con un número y se sabía quién recibía la instrucción y quién la tenía que ejecutar.
hoy día se está utilizando por las navieras, se piden cartas de indemnización, se piden garantías, para que esas órdenes se cumplan, no hay conocimientos de embarque, o si se emiten se recogen. Bien, es un poco más complejo, pero viene de entonces, de aquella época. Lo mismo que quería comentar, los RICAP, el contrato de fletamento, todavía lo vemos reflejado cuando alguien interviene en un contrato de fletamento, en un contrato resumido, en líneas, y viene, ese resumen procede de la época del TELES, que se podía sintetizar en muy pocas líneas y todavía se utiliza ese formato. O sea que el TELES realmente fue la novedad tecnológica que facilitó al mundo marítimo las comunicaciones y el desarrollo de su actividad. Hay que pensar además que si hasta entonces la comunicación por radio era en tiempo real, el TELES permitía que las contestaciones y las respuestas se fueran diferidas en el tiempo, o sea, podía haber espacio de horas. Entonces eso, para un país que había diferencia horario, era muy importante poder contestar en un momento posterior. Así era la maquinaria del TELES. Como digo, que luego vino el fax y luego ya desde el año 2000 más recientemente tenemos los correos electrónicos, ¿no? En los años 30, que es en lo que estamos ahora, me gustaría hacer una mención a la Guerra Civil por un dato muy concreto. La Guerra Civil comenzó en julio del 36 y la toma de Bilbao por las tropas franquistas tuvo lugar en junio del 37. O sea, prácticamente la vía de Bilbao, la vida que nosotros llevábamos aquí, no llegó a durar un año. Y cuando entraron las tropas en Bilbao, quedaba en Bilbao creo que se llama un comité de defensa, que estaba al frente Jesús María Lizaola, el gobierno vasco, José Antonio Rodríguez, se habían ido, y se recibe la orden de Indalecio Prieto para destruir y aniquilar, o sea, toda la industria del Nervión. Esta era una orden muy dura, se recibe, todavía estás sometido al gobierno que había, Indalecio Prieto era quien podía dar la orden, y cuando la recibe quien estaba al frente del Comité de Defensa, Jesús María Lizaola, decide abortar la orden. O sea, sencillamente ve la barbaridad que eso es, era aniquilar, poner explosivos en toda la industria que rodeaba el Nervión, principalmente Altos Hornos. Altos Hornos era entonces la principal empresa de España, o sea, era la fábrica más grande. Decide no dar curso a la orden, habla físicamente con las personas que debían ejecutarla, que formaban parte del comité, para que esto no se llevara a cabo. Esta fue una gran decisión, porque gracias a esto, la actividad del puerto, la actividad marítima en la ría pudo continuar. No voy a decir como si nada pasara, pero es que podemos imaginarnos fácilmente la diferencia entre que esté todo en pie o que esté todo aniquilado. Quedó intacta. Y en la actividad marítima lo podemos ver en los buques que entraban y salían en aquella época. Tengo aquí el dato. En el año 35 entraban en el puerto de Bilbao 2.684 barcos. Estas son estadísticas tomadas de un estudio de la autoridad portuaria a través de Puertos del Estado. Y la carga media de cada barco venía a ser 1.100 toneladas. En el año 36, que había empezado la guerra, baja a 2.200. En el año 37, que es cuando es un periodo importante, son 1.000, pero en el año 38 recuperamos 2.700, la entrada de 2.700 barcos en el puerto de Bilbao. Esto nos da una idea de la importancia de haber mantenido intacta toda la industria y que creo que fue una decisión, desde luego, vamos, se ve, los números así lo dicen claramente, que fue una decisión acertada. Después de la guerra pasamos a los años 40, años difíciles, la posguerra, España está aislada, Segunda Guerra Mundial, tenemos las cartillas de razonamiento y las condiciones de trabajo son nefastas. Los estibadores principalmente son los que más lo sufren, es un trabajo duro, no hay horarios, la contratación es irregular, se contrata cuando viene el barco, es decir, los estibadores en general se ven expuestos a unas condiciones muy duras, y en el año 47 se decide por parte del Ministerio de Marina poner en marcha la OTP. La OTP es la Organización de Trabajadores Portuarios, luego me referiré un poco más, pero se trató de hacer un censo de todos los estibadores y en cada puerto constituir una sociedad que pueda
regular la actividad de los estibadores, vigilar por sus condiciones de trabajo, ver que tienen un poco más seguridad y más prevención, en fin, era en favor de los estibadores. La Organización de Trabajadores Portuarios luego estuvo en funcionamiento y vivió durante bastantes años, como luego veremos en un breve inciso. Llegamos a los años 50 o 60, la vida del consignatario y los estibadores viene así, en cierta forma marcada, y en los años 50 voy a comentar dos circunstancias que nos marcan bastante, que nos marcan mucho, bueno, bastante, mucho en la actividad marítima y a los consignatarios. La primera circunstancia fue el invento del contenedor, por decir algo. El contenedor se inventa en el año 56 y lo hace un camionero americano, muchos conoceréis la historia. Se dedicaba a transportar tabaco en camión, había sido mal estudiante, le compraron un camión y con ese camión transportaba tabaco principalmente y se daba cuenta de que cada vez que llegaba a cargar y a descargar perdía mucho tiempo. Él quería irse y las operaciones tardaban mucho. Entonces pensó, digo, bueno, si yo en vez de cargar y descargar muevo el camión y lo meto lo embarco en una gabarra o en una barcaza, puedo hacer un tránsito y aquí no hay tiempo que perder. Ese fue el primer intento, le salió mal, y luego ya inventó el contenedor, que es el contenedor de 20 pies que hoy conocemos. Constituyó una sociedad que hemos conocido mucho, Silan, tenía su agente en Bilbao, y esta sociedad empezó a designar puertos en Europa y en América donde poder manipular los contenedores. Tenemos que pensar que en el año 56 y 60 no había maquinaria específica de contenedores, o sea, había que utilizar la que había que desarrollarla. Y tampoco eran tantos, eran específicamente esta línea y hay que incorporara estas cajas. Luego ya se desarrolló, como vemos y como veremos más adelante, porque el contenedor revolucionó el transporte. En el año 56, voy a comentar un dato que fue muy importante para el sector marítimo español. La creación de se dictó la ley de la Marina Mercante en el año 56 y pusieron en marcha una serie de medidas para promocionar la industria marítima. Yo no sé, aquí también creo que estaremos bastantes que recordamos los efectos de aquella labor. Se decidió que la industria marítima había que protegerla, había que reemplazarla, había que renovarla, y se tomaron varias medidas, sobre todo proteccionistas. La primera era que fuera difícil importar un barco del extranjero. Si ya obtener la licencia era difícil, el arancel era superior al 20%. Y luego, para fomentar la construcción naval aquí, se daba subvención a los astilleros y créditos blandos a través del Banco de Crédito Industrial. Estas medidas, este viaje lo aprovecharon algunas consignatarias, algunas ya tenían barcos, a lo mejor eran navieros o armadores en su trabajo, pero otras aprovecharon la oportunidad y ordenaron y compraron o construyeron barcos aprovechando estas facilidades. El sistema era muy sencillo. Realmente una persona, la empresa iba al astillero, solicitaba un presupuesto, el presupuesto venía muy inflado, el presupuesto se llevaba a la Marina Mercante, aprobaba el presupuesto o ese precio. Con ese precio se pedía un crédito que era muy blando y además se le daba una subvención al astillero. No hay datos reales, porque no están al acceso, de cómo se financió, cuáles fueron los datos de la financiación, pero bueno, tenemos claros indicios de que prácticamente con el dinero que se obtenía del crédito se pagaba hasta el primer y el segundo año de operación. O sea, eso era así. Esos fueron los años 60, que por lo general fueron años buenos, fueron años de mucho avance económico. En el movimiento del puerto podemos ver el número de barcos que entraron en esos años. En el año 40 entraron 2.400, en el año 50 3.600, iban subiendo cada año. Esto no nos da una idea del incremento de la actividad. En el año 1960 llegamos a 5.700 barcos y en el año 1970 fueron 6.932. Son los años en los que más barcos han entrado al puerto de Bilbao. Los tonelajes eran, por supuesto, muy inferiores. Estamos hablando de tonelajes medios de 1.500 toneladas por barco de carga. Sin embargo,
a partir del año 70 la curva se invierte, los tonelajes han ido subiendo y el número de barcos ha ido descendiendo. En los años 70, quiero mencionar un hecho nada más, la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, ¿cómo pudo afectar al sector marítimo y a los consignatarios estibadores? El sector marítimo en la industria, la crisis del petróleo fue sangrante. La economía, para que nos hagamos una idea, en España podemos recordar, estábamos entonces en una inflación de hasta el 30%. Fue cuando comenzaron los pactos de Toledo para intentar revertir la situación, ponerle solución, todo el mundo de acuerdo, a ver qué se podía hacer. En el sector marítimo, el incremento del precio del petróleo, que lo incrementó la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que fueron los que subieron repentinamente el precio del petróleo, en el sector marítimo comenzó entonces a utilizar algo que ya es norma, que es el BAF, es el Bunker Adjustment Factor, que es ajustar los precios de fletes o incrementar los fletes con las variaciones que podía sufrir el combustible. De tal manera que el coste del combustible, en lugar de padecerlo en las propias carnes, se traslada junto con el flete al cargador o al usuario. Claro, eso no quiere decir que no se resienta todo, pero directamente como coste de explotación se trasladaba a los cargadores. En los años 80, como dato de la asociación, que me ha facilitado José María, en los años 80, en el año 81, la asociación tenía 85 asociados y 25 empresas estibadoras. Era un gran número. Desde luego venía de una época que vamos a decir de bastante bonanza a pesar de la crisis del petróleo. Uno puede pensar, bueno, pues es que entonces había una industria enorme, las cargas eran fenomenales, los tonelajes que se movían. Bueno, hay que pensar que este número llama un poco también, tiene su truco, porque para ser estibador entonces no hacía falta tener medios, o sea, podía ser estibador cualquiera que se encargara o contratara la estiba, la carga y la descarga y pidiera la licencia y la autorización para ser como estibador, que no necesitaba tener personal, porque era de la OTP, de la Organización de Trabajos Portuarios, no hacía falta tener tinglados ni muelles, porque eran del puerto, y no hacía falta tener grúas como capital, porque también eran del puerto. O sea, que era relativamente sencillo trabajar o dedicarse a la estiba, y por eso podemos ver que el número era bastante elevado. Y aquí ya en los años 80, ese momento que vimos de los años 60 de la renovación de flota, el incremento de barcos que se financiaron más de 300 unidades en los años 60 por la ley de marina mercante, tuvo su vuelta en los años 80, porque lo que empezó a pasar es que los armadores no pudieran pagar los créditos, los que habían recibido, por muy blandos que fueran, y empezó a haber problemas. No se pagaban los créditos, el Banco de Crédito Industrial veía que no recibía el dinero, y se decidió, por el Banco de Crédito Industrial, poner en marcha una sociedad que recordaremos, la SGB, Sociedad de Gestión de Buques. Y su función fue embargar los barcos y venderlos. Es decir, a toda aquella flota que se había constituido en los 15 y 20 años anteriores, prácticamente desmantelarla. Y así fue. Se vendieron los barcos, vamos a decir que eran barcos principalmente de carga general, y la venta fue masiva. Los embargos y las ventas fueron masivas, se llegó a vender hasta en un solo lote 30 unidades, 30 barcos. Eso fue un mal tema para la industria, fue un mal momento para la industria marítima, y se sufría precisamente cuando lo sufrieron precisamente los armadores y aquellos consignatarios que tenían barcos en su explotación. La actividad del consignatario como tal, como agente marítima, pues fue bastante regular. En el año 80 entraron en el puerto de Bilbao 4.000 barcos, en el año 90 3.500 y en el año 2000 3.800. O sea que son cifras que se mueven en un mismo rango. Sin embargo, el tonelaje de los barcos subía hasta 7.000 toneladas y se llegaron a manipular 28 millones de toneladas en el año 2000 en el puerto. Estos son datos de la autoridad portuaria. Con lo cual, la actividad de entrada de barcos, la consignación y la estiba se mantenía bastante, no sé si estable, pero por lo menos las cifras demuestran que operaban con cierta regularidad. En los años 80 empieza la primera modificación de la sociedad de estiba.
aquí solamente voy a hacer una breve descripción de cómo la sociedad estiva ha cambiado de nombre y de actividad. La Organización de Trabajadores Portuarios, que se puso en marcha en los años 40, pues tenía como primera misión proteger al colectivo de trabajadores portuarios de la estiva, que eran con situaciones muy precarias. Y en el año 86, desde el gobierno se decide cambiar este régimen y dar participación a las autoridades portuarias para que entren en la actividad de la estiva, y se modificó el régimen para crear sociedades de estiva en las que el 51% del capital era de la autoridad portuaria y el 49% de las sociedades estivadoras. Y prácticamente lo soportaba la autoridad portuaria, pero este es el régimen de accionario y de participación que había en las sociedades. Las sociedades estatales de estiva estuvieron... Bien, pero vamos, quiero decir, con el 51, algo también. Buena la matización. Gracias a Dios, no estaba yo en ese momento, pero... así que en el año 87, si en el 86 se constituyó la sociedad estiva, en el año 87 se constituyó la sociedad estiva de Bilbao con 21 estivadoras, y eran 21 estivadoras, y estuvieron en marcha hasta, operaron las sociedades estatales de estiva con el 51% de la autoridad portuaria y el 49% de las estivadoras hasta el año 2003. En el año 2003 se modifica la ley porque estamos en la Unión Europea y entonces se ve que la administración no debe formar parte de la sociedad estiva y se decide que han de transformarse en entidades independientes que viene a llamar agrupaciones portuarias de interés económico, que son las APIEs. De tal manera que todas las sociedades estivas debían convertirse en APIEs, en agrupación de interés económico. En Bilbao se constituyó la APIE en el año 2008, 5 años más tarde, y en algunos lugares ni se llegaron a constituir, de tal manera que durante cierto tiempo convivieron las APIEs, las agrupaciones de interés económico, con las sociedades estatales de estiva tal como estaban. Y por ello, en el año 2010 vuelve a regularse de nuevo, se modifica la ley y se modifica el régimen de las sociedades que dedicadas a la estiva para instaurar una figura que se llama las AGEP, las Sociedades de Gestión de Estibadores Portuarios. En las AGEP, en el año 2010, ya tienen que salir las autoridades portuarias y tienen que formar parte, deben formar parte de las AGEP, estas sociedades, las sociedades que se dedican a la estiva, a la carga y descarga de barcos, y formar parte del capital. La sociedad de las AGEP de Bilbao se constituyó en el año 2011, tengo aquí el dato, y estuvo funcionando hasta que, por una decisión de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, era necesario, obligatorio, liberalizar el sector de la estiva y no se podía imponer por ley a las sociedades estatales, a las sociedades de estiva, que formaran parte de una sociedad de estibadores para poder solicitar trabajadores y emplearse en la actividad de la carga y descarga de barcos. Y a raíz de esta sentencia, pues salió una nueva ley en el año 2017 en la que se crean otra nueva figura, que es los centros portuarios de empleo, en el año 2017, que es lo que tenemos hoy. En Bilbao se fundó en el año 2019 y pues ahora podemos decir que gracias a la CEP, al Centro Portuario de Empleo de Bilbao, así fundado este año, pues nos hemos congratulado todos y nos ha alegrado mucho saber la firma de un convenio en la cual se da estabilidad a la actividad de la estiva para los próximos 6 años, y los protagonistas yo creo que están aquí alrededor, que podrían decirnos muchas cosas a partir de este punto. Hay un dato importante del consignatario que necesito, es obligado referirse, que es la identificación del consignatario con el naviero. En todos estos años, 100 años y más, ha habido una tendencia a identificar el consignatario con el naviero, y es una tendencia, una idea fundada. Es fundada porque, ya hemos visto, el consignatario no es el armador, puede tener barcos, entonces sería armador o naviero, pero no tiene en principio barcos, es el agente del naviero o el cargador en el puerto. Y otra cosa es quien explota el barco, que paga la tripulación, paga los costes, el combustible, las reparaciones, lo ha comprado y se dedica a la explotación del barco.
Esta identificación viene de algo tan antiguo como el Código de Comercio del año 1885. Y es a partir de dos líneas que hay en un artículo, creo que es el 582 o 586, que en dos líneas, al final de este artículo dice: se considerará naviero la persona que lo representa en el puerto. Literalmente viene a decir esto. Estas dos líneas han hecho un daño tremendo, porque luego se repitieron en la Ley de Transporte Marítimo del año 49, o sea, muchos años después. La ley del 49 lo que hacía era poner en vigor el Convenio de Bruselas de la regulación del transporte. Y ahí también se volvía a decir que el naviero, el representante del naviero en el puerto, era naviero. Claro, si nosotros vemos esto, es una barbaridad. O sea, el consignatario, un consignatario, vamos a poner por una cifra, que consigne 100 barcos al año. O sea, quiere decir que de esos 100 barcos responde como si fueran suyos. De todo. Podemos pensar accidentes laborales, contaminación, restos, corrimientos, daños a la carga principalmente. Esto era una barbaridad. Sin embargo, esta barbaridad ha estado en vigor hasta el año 2014, o sea que podemos decir 15, 115, 130 años. Claro, con esta barbaridad hemos vivido y ha sido objeto de muchísimos pleitos. Cuando pasaba algo en el barco y al consignatario se le intentaba echar la culpa de lo que pasara, pues el consignatario daba traslado al armador y el club que hacía, o la aseguradora, normalmente se hacía cargo, pero había veces que no. Y en esos supuestos había una litigiosidad enorme. Eso es lo que nos ha vuelto a los tribunales, pues vamos a decir que locos durante muchos años, hasta que hay un momento en el que hay una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que, nos guste o no, la ley dice lo que dice y el consignatario es naviero. Esto fue en el año 2007. Claro, esta barbaridad se corrigió luego en la Ley de Navegación Marítima del año 2014 y se dijo específicamente que un consignatario no responde o no es responsable de los daños a la carga. Una segunda disposición de la Ley de Navegación Marítima que afecta a los consignatarios fue saber qué es un consignatario. ¿El consignatario es un agente o es un comisionista? No es una diferencia que legalmente mejor no expandirse mucho. El comisionista es el que cobra una comisión por una gestión en concreta y la relación desaparece. Y el agente comercial es aquel que tiene un carácter de permanencia y durante muchos años o durante un tiempo trabaja para el mismo principal, para la naviera en este caso, fomentando el negocio de las cargas o buscando cargas para la naviera, y tiene una relación estable. En el primer caso, si es comisionista, solo tiene derecho a la comisión, pero en el segundo caso, que ya es un agente, tiene derecho a algo muy importante, que es una indemnización, como en un contrato de trabajo. Después de tantos años, a un agente, si la naviera le cancelaba el contrato, el agente tenía la opción de pedir una indemnización por la media de los últimos 2 años de las comisiones que hubiera devengado en ese tiempo. Esta fue una novedad de esta ley, aunque hoy día no sé si tiene mucho sentido, porque las líneas principales, las más importantes que conocemos, han constituido sus propias sociedades de agencia y prácticamente son los mismos. No sé qué tal voy. Vale, ya. Sí, porque prácticamente para ser consignatario actualmente, pues la regulación del consignatario ha salido una ley en el año 2019. Para ser consignatario no hace falta grandes, vamos a decir, grandes capitales. Se solicita una autorización a la autoridad portuaria tiene dictados en el boletín oficial qué es lo que hace falta, presentar los papeles, identificación, estatuto, representación, una garantía, un aval, para poder responder de las deudas, de las tasas y de las deudas con la autoridad portuaria, y poco más. Esos es los requisitos para ser consignatario. En los últimos años, como es un aspecto quizá más comercial,
se ha vivido en el mundo del consignatario un gran desafío precisamente por aquel invento del contenedor que ha dado lugar al crecimiento de las navieras que han construido y que operan con buques de grandísimo tonelaje, 20.000 TEUs, y que estas navieras se han concentrado, lo conocemos todos los que estamos aquí, prácticamente ahora hay 10 navieras que controlan el tráfico mundial en el régimen de contenedor. El 95% de la mercancía manufacturada y semifacturada se transporta en contenedor, y el contenedor ha cambiado incluso la configuración de los puertos, la maquinaria, las explanadas, los sistemas de trabajo. Ha sido una revolución, y en los últimos años los propios operadores, las navieras, son las que hemos visto cómo han crecido, se han concentrado y dominan el mar, vamos a decir, y el tráfico en ese sentido. Pero esto ha provocado un desplazamiento de los agentes locales a las agencias generales que estas navieras han constituido con su propio capital en cada país y en el nuestro también. La profesionalidad, las personas que trabajan están ahí. En el puerto de Bilbao hay una experiencia y un conocimiento en el que yo creo que todos hemos colaborado de una manera o de otra. Es el principal activo que podemos tener hoy y que tenemos. Las consignatarias, con este conocimiento, vemos cómo todos vosotros habéis hecho frente a esta situación, adaptándoos al trabajo como transitarios, es decir, ya no ya como agentes marítimos, sino además como transportistas. Es un desarrollo, una evolución natural. Este conocimiento, el conocimiento de los cargadores, de los reemplazos, del curso de las cargas, aprovecharlo para poder contratar el transporte ya en régimen de transitario, es decir, siendo transportistas, y luego también ampliando la actividad o focalizando la actividad en la carga especial. Si el contenedor no es el objetivo, porque ya las grandes navieras están ocupando todo el espacio, la carga especial es todavía un nicho en el que este conocimiento y esta experiencia que se ha adquirido durante años pues se puede poner en marcha, y se pone en marcha. Es lo que está actualmente siendo, este tipo de carga es la que está siendo focalizada para la actividad, que es lo lógico, y en donde el puerto de Bilbao además tiene un gran futuro, como probablemente lo pueda decir José Ángel en el turno que sigue, y que ya aprovecho para terminar y decirle que si puede, por favor, cuando quiera, continúe con esta intervención. Pues entonces yo creo que tomo el relevo, y me parece que también tenemos que invitar ya en este momento a Juan, a agradecerle, y yo creo que un aplauso, ¿no? Nos ha puesto un poco en suerte, pasando revista a toda la evolución legal que han tenido consignatarios y estibadores, y yo creo que ahora, pues bueno, vamos a lidiar con los expresidentes. Así que si os subís a la mesa, tanto Juanjo como Michelo como Gorka, continuamos con la exposición. Bueno, pues entonces veo que aquí los tres expresidentes vienen a pecho descubierto, sin ningún papel en la mano, así que todo lo tienen, toda la ciencia está en la cabeza, así a ver si yo soy capaz de ponerme en situación. En primer lugar, a mí sí me gustaría agradecerle a la asociación, ¿no? A la asociación y a Virginia, personalizando un poco, pues por las palabras que antes me ha dedicado, que no son en absoluto merecidas, ¿no? Y bueno, pues también pues por haberme permitido participar en estos actos del centenario, que es curioso. Pude estar en el de los expresidentes, puedo estar en este, que es realmente, como ha dicho Virginia, vuestro día, ¿no? Y el día central, pues resulta que no pude acudir, ¿no? En junio, el 15 de junio, pues resulta que tuvimos un encuentro junto con la Cámara de Comercio de Burdeos y nos tocó ir a Burdeos, ¿no? Pero bueno, espero que me perdonéis todos. Nos toca pasar revista a 100 años de historia de la asociación. Y si tenemos presente que el más veterano, Juanjo, estuvo del 98 al 2000,
Michelo del 2000 al 2008 y Gorka del 2014 a 2018, pues nos quedamos con los representantes prácticamente de los últimos 25 años. Así que yo eso sí espero que todos ellos tres y los aquí presentes, pues probablemente podamos retrotraernos en el tiempo un poquito más para poder ver qué hemos tenido que hacer o qué hemos hecho desde la asociación, y siempre que hablo de la asociación también tengo que pensar necesariamente qué hemos hecho desde el puerto, ¿no? En definitiva, esta mañana decía que pensaba preparando esto, que tanto el consignatario como el estibador pues están al servicio del buque, unos en lo que puede ser las operaciones de mar y el otro más bien en las operaciones de tierra, por así decirlo. Y de ahí viene también, pues, dentro de la revista que ha pasado a la realidad legal de las estibadoras y de los consignatarios y estibadores, pues el hecho de que el consignatario haya estado un poco fundamentado en el mar, pues haya hecho que haya habido una mayor estabilidad en lo que se refiere a su regulación, a la figura, a la regulación del consignatario, un poco más sujeto a las normas internacionales, sujeto más a, y ahora voy a barrer un poco para casa, ¿no? Recordáis que el Código de Comercio español, vigente hasta el año prácticamente 2014, es una puesta al día de las ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737. Entonces, en ese sentido, ¿y aquello a qué respondía? ¿El Consulado de Bilbao a qué respondió? Pues fue un poco la respuesta que abogados y marinos de Vizcaya daban a los bárbaros de la Liga Hansática, que cuando iban para allí en nuestros barcos, pues nos hacían pasar por unas arcas caudinas determinadas y muy favorables para ellos, y bueno, y aquí pues a nuestro nivel aprendimos y también les devolvimos o pretendimos devolverles la misma moneda. Pero bueno, en cualquier caso, dentro de ese pasarle revista a todo, pues bueno, vamos a ver ahora qué tenemos que contar. Un tema que se ha dejado por ahí, Juana, es el año 1977, ¿no? Que es cuando la asociación cambia de nombre, que además de ser de consignatarios, pasa a ser de consignatarios y estibadores. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que probablemente lo ha dicho él. Era relativamente sencillo o prácticamente acudir al mundo de la consignación o del negocio en el puerto, en la medida en la que de un lado y otro los servicios te los venían prestando, ya fuese la OTP, la autoridad portuaria o las comunidades de transportistas que podíamos tener por aquí. Y ya a partir de entonces, pues ya fue cuando, con la restauración democrática, con esa gran conflictividad que tuvimos en los años 70-80, no solo en el puerto, sino en todos los órdenes de la vida, ya empezó una primera especialización y tuvimos estibadores y tuvimos consignatarios, ¿no? Pero bueno, eso vamos. Está claro que la actividad, y me baso yo un poco en los datos más de la autoridad portuaria, de las memorias que he recogido, que no las de la propia asociación. Todos los consignatarios y todos los estibadores tienen que estar recogidos en la autoridad portuaria y tal vez no todos han estado siempre en la asociación. Pues vemos que ha sido una respuesta clara, que tanto el colectivo de los unos como de los otros ha ido bajando en cuanto a número de un modo dramático en el tiempo, tanto los consignatarios como los estibadores. Y un reflejo de ello también pues, es la actividad esa de navegación de la Cámara de Comercio, pues donde se ha pasado de una representación que prácticamente era un tercio del pleno de la Cámara, que representaba al sector de navegación, a en este momento de un pleno de 60, que la navegación se vea representada por 3 empresas. Bueno, pues eso es la vida por donde nos ha llevado, y bueno, yo creo que ahora aquí podemos hablar. La asociación ha tenido que jugar en campos de hierba artificial, de hierba natural y de barro, ¿no? Porque eso sí le ha cambiado. Ha tenido la interlocución con una junta de obras del puerto, ha tenido la interlocución con un puerto autónomo y desde el año 92 lo tiene con una autoridad portuaria, que todas ellas son muy diferentes. Yo creo que la asociación también ha vivido una época de oro. Y ninguno de los 3 aquí presentes la representa, pero bueno, vamos a ver, todo esto saldrá a lo largo de la conversación. Yo no me habéis venido a oír a mí, sino a oír a los 3 expresidentes, así que yo pues empezaré con una pregunta que esa sí ya os esperabais todos. De vuestro periodo de mandato, cada uno el vuestro, ¿qué hitos fueron los más importantes dentro de la asociación? Juanjo, empezamos por ti, que eres el más veterano.
Bueno, no sé por dónde empezar a contestarte. Hitos importantes. Bueno, mira, un poco es mi historia personal, pero yo antes de venir a Bilbao a trabajar en una consignataria y estibadora, estuve 15 años trabajando en una naviera, en Madrid. Y desde luego mi vida cambió a peor en el momento que yo vine a Bilbao, y había aquí una conflictividad increíble. O sea, en Madrid no sabíamos ni que había sindicatos. O sea, sindicatos que te venían a la oficina y te presionaban y tal. Y no sé, yo aquí la verdad es que el año 87, 88 lo pasé bastante mal, porque me venían a la oficina, me apuntaban así con el dedo al ojo, y si no acababas esto a tortazos con el sindicalista de turno, era porque eran 8 y te podían, pero uno a uno no. Pero bueno, entonces yo creo que esa es una de las cosas, a ver, que ha cambiado, porque hoy día los sindicatos que nos amenazaban a nosotros, CAIA, LAB, no están presentes con ese mismo criterio, ¿no? Por lo menos esto hoy se puede trabajar y vamos, y no hay ese tipo de presiones. Hay una cosa que para mí no ha cambiado y que es una característica de esta profesión. Es una profesión muy débil, o sea, muy débil en el sentido que cualquier acontecimiento social, político, económico que ocurre en la provincia, no van a protestar a Basauri, ni a la carretera de San Sebastián, ni a la de Burgos. Van a Santurce, al puerto, a Ciérvana, lo que sea. Sean camioneros, sean del metal, o sean pescadores, como me tocó a mí con los arranchales de Bermeo, que pusieron un cable entre dos pesqueros y cerraron el puerto ni para entrar ni para salir. Y entonces dices, a ver, ¿y ahora qué explicaciones le doy yo a mis armadores que está viniendo un barco o que quiere salir un barco y no puede salir? Entonces, esa debilidad acrecentada por otra cosa, por la indefinición que hay en el sentido de que quién tiene que intervenir para cortar ese cable y detener a los armadores de los pesqueros. No se sabe si es la Armada, si es el Archeina, si es la Guardia Civil, si es la Autoridad Portuaria o es el alcalde de Santurce. Pero, desde luego, nadie interviene, por lo menos puntualmente. Es más, con ese conflicto, yo estaba de vicepresidente en ese momento, pero el presidente no estaba, y con el secretario Bengoechea fuimos a poner una denuncia en el Palacio de Justicia. Y con las listas de los pesqueros, las matrículas de los pesqueros que estaban cerrando el puerto y tal. Bueno, la primera fue el recibimiento que nos hicieron, que a ver cómo se nos ocurría poner una denuncia contra estos pobres ranchales y no sé qué. Oiga, que nosotros tenemos que defender no nuestro trabajo, sino el comercio exterior, a nuestros representados, etcétera, etcétera. Bueno, se puso la denuncia. El conflicto pues terminó, no sé si en 2 o 3 días o 4 días. Al de un año fuimos otra vez a quitar la denuncia, porque ¿cómo íbamos a poner aquello en marcha? Bueno, quiero decirte que es una debilidad profesional que tiene esta profesión. Porque el puerto es muy atractivo para mostrarte y es un escenario que debe dar resultado. Muy bien, bueno, a Juanjo le tenemos que dar gracias porque él fue presidente del 98 al 2000, pero ya veis cómo estamos llegando un poquito más allí en los años 86 y 87. Michelo, en tu época, 2000, 2008, ¿cuáles fueron los hitos más importantes? También tienes libertad para poder ir hasta donde quieras en el tiempo. Yo creo que aquí nos hemos olvidado de un sector que es aduanas, que luego ha sido, yo creo, que la semilla de tanto transitario, porque la aduana se acabó, como se está acabando todo, pero el acabarse todo, básicamente yo entiendo que es la globalización. Me consta que Hapag no ha quitado a todos los empleados de España, pues no sé, mandará desde Corea mañana un tío y tendremos que bailar en la espata ancha. Pero esta era una situación real. Antes, en la época nuestra,
las cabezas dirigentes eran de aquí, y si no que se lo pregunten a Alfredo con Casillosa al frente. Aquel mandaba más que el Consejo de Administración. Hoy en día el mundo ha cambiado y te lo tienes que tragar, porque no podemos hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. A ver, las navieras son más importantes incluso que Euskadi. Se registran, tienen la inmoralidad de publicar la cuenta de resultados trimestral. La última vez que leí yo, perdona Michel, un dato de AP Moller, es más que el 30% del PIB de Dinamarca. Pero bueno, te la tienes que envainar si te dicen A, y comértelo. Es decir, nuestras decisiones aquí están cortapisadas. ¿Qué le vamos a hacer? Pues tratar de seguir adelante, porque siempre el puerto es un tema que es nuestro. Que yo ahí es donde es el único método de luchar contra estos monstruos. Es decir, porque todos dicen, ya vendrá otro, y yo lo tengo claro. Y dicen, no, oye, que no vienen. Pues que vengan otros, porque el hinterland es nuestro. Y es la única manera de luchar. Porque lo demás, te vienen aquí y te comen, y te arrodillan, claro, y no te queda más remedio que arrodillarse. Que aquí el único que no se arrodilló ni ante la Estiva ni ante nadie fue Gerardo, amigo mío. Bueno, menos mal, Michelo, ya nos estabas hablando, te has saltado también tu periodo temporal, nos has estado hablando de 2022, pero el 86 creo que era la fecha de Gerardo. Tuvimos ahí el conflicto del transporte, no me lo recuerdes, que yo estuve hasta... me trincaron, o sea que... Bueno, los colectivos que han andado en el puerto pues son lo que son. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues adaptarte. Yo he vivido la época de llevar tela en el bolsillo para hacer los remates. Esa también yo. Ahora puede venir Iru y decirme delincuente. Y además luego, socialmente, es tan fácil delincuentizar a todo el ámbito portuario que ya con esta edad no te vas a cansar en flagelarte. Sin más. Muy bien, Michel. Muchas gracias. Eso ya cuando... Luego poco has dejado para cuando te pregunte por el futuro, pero bueno. Gorka, de tu periodo... De tu periodo en la presidencia, ¿qué destacarías o con qué tocó lidiar que te marcara? Bueno, yo creo que Juan ha explicado antes un montón nos ha dado una visión del marco jurídico, ¿no?, que siempre ha condicionado de alguna manera mucho nuestro sector, tanto por la parte del consignatario, la actividad del consignatario, como no podía ser menos el de la Estiva, ¿no?, que esperemos que quede resuelto ya por lo menos con unas bases de continuidad y sostenibilidad en el tiempo. Dentro de esto podríamos decir que desde el punto de vista jurídico tuvimos, pues en julio del 2014 estuvo la aprobación de la Ley de Navegación Marítima, que como antes bien decía Juan, pues venía a restringir la responsabilidad del consignatario, entendido como ese representante que actúa en nombre y por cuenta de un tercero sin ser el naviero, ¿no? Eso se produjo, vino a clarificar y dio mucha certidumbre al sector. Y modestamente desde la asociación, José Mari pues también recordará, pues intentamos influir en los representantes que teníamos aquí en Euskadi, en el PNV, y nos reunimos pues con el que ahora es portavoz, Josu Erkoreka, y con el actual ministro de Finanzas, ¿no?, o ministro de Finanzas, el consejero de Finanzas, ¿no?, para de alguna forma el trasladar, en la medida que pues desde el Puerto de Bilbao y la asociación veíamos la injusticia que se podía provocar y la incertidumbre y la peligrosidad que tenía. No quiero decir con esto que fuésemos los únicos, pero desde ese punto de vista la asociación pues participó activamente para intentar pues influir políticamente las decisiones que se tomaban en Madrid, que a la postre pues bueno, era lo que nos interesaba, ¿no? Por otro lado también, bueno, el tema de la Estiva se publica pues en diciembre del 14, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues establece cuál es el régimen jurídico de la Estiva, que eso abre ese melón que pues hasta recientemente pues parece que no se acababa de cerrar, ¿no?, más allá de toda la evolución que hemos compartido, pues hoy muchos de los que estamos aquí, o prácticamente todos, ¿no?, de un sistema de la Estiva que no acababa de buscar o encontrar esa estabilidad, ¿no?, desde la OTP, pasando a la sociedad estiva, todos sabemos que quizá se alargó en exceso, ¿no?, ese modelo de sociedad estiva, pero luego pasando en un cambio de nombre, que sin embargo
no suponía un cambio de fondo, ¿no?, en las cuestiones de cómo funcionaba la sociedad estiva, cómo funcionaba la estiva, pasando por distintos nombres, como hemos visto, API, SAGEP, CEP, pero al final pues prácticamente sin ningún cambio de fondo, ¿no?, hasta que con este pues interés por parte de la justicia europea y de los cambios regulatorios, que viene a incidir sobre cómo afecta a la competencia, ¿no?, en el sentido que además pone el foco en la obligatoriedad para las empresas estivadoras de formar parte de la sociedad estiva y de contratar a esos trabajadores, que bueno, yo creo que se ha evolucionado y hay gente aquí pues que lo conoce y que lo ha sufrido últimamente, pero gracias a Dios parece que está reconducido, ¿no? Y como tema quizá más del pasado, y que recientemente ayer veíamos una sentencia, ¿no?, del Tribunal Supremo que enmendaba aquí al Tribunal Superior de Justicia con el tema de los ERTES y tal. También vivimos en aquella época con la reforma laboral del PP aquellos dos cambios que introdujo, pero sobre todo con el tema de la ultraactividad, ¿no? Desde la asociación veíamos que esa falta de acuerdo y esa falta de ultraactividad generaba un escenario para tanto las empresas como para los trabajadores que entendíamos que no era el adecuado. Si bien pues bueno, pues había unos distintos sentimientos, ¿no? Algunos se veía como una oportunidad y otros lo veíamos como una incertidumbre que queríamos eliminar, y que dio lugar a que por parte de las empresas estivadoras de alguna forma diésemos continuidad al convenio colectivo que era del sector, no me refiero al de portuarios, sino de las empresas consignatarias estivadoras, y las empresas estivadoras pues dimos una continuidad para buscar esa estabilidad, al menos en la parte que nos tocaba, ¿no? Que como todos sabéis, luego acabó esa incertidumbre con una contractualización de las condiciones que estaban en su momento para todos esos trabajadores, con lo cual creo que hicimos, en esa medida, pues creo que hicimos algo bien, que dio estabilidad y dio sentido, ¿no? Y por último, dentro de lo que pueden ser pues como hitos o puntos importantes, yo creo que sobre el 2016 llegamos a un acuerdo desde el punto de vista de los estibadores, de la gestión de los estibadores, para lo que era la valoración de los terrenos, que había estado pues pospuesta durante mucho tiempo, demorada, y que vino de alguna forma pues a actualizar. Podríamos incluso entrar pues en debate, ¿no?, de cómo se hizo, cómo estaba la ley, las interpretaciones. La actividad o la autoridad portuaria fue flexible, pero quizá pues nos quedamos un poquito cortos en ese sentido, ¿no? Es un poco en cuanto a los puntos. Luego sí es verdad que, bueno, no sé si tendremos, y por no capitalizar mucho el tiempo, ¿no?, de otras cuestiones, pero sobre pues algunas de las cuestiones que estoy de acuerdo con Juan y contigo, pues con qué es lo que suponen esos pequeños cambios tecnológicos que vemos, ¿no? Y absolutamente de acuerdo en que del pasado de lo que era la actividad de consignatario, las comunicaciones y la confianza han sido los dos pilares que en su evolución nos han llevado hasta ahora a tener una situación en la que, por un lado, el consignatario, dices, ¿qué sentido tiene la figura del consignatario hoy en día, donde las comunicaciones, los propios armadores podrían tener incluso una relación directa con las autoridades portuarias? Quizá haga eso que el consignatario puro, el que no sea el agente de un naviero, pues tenga que replantearse, ¿no?, cuál es su función y reinventarse un poco. Y por parte del estibador, por dar una nota, yo creo que comentábamos antes que los cambios también de lo que podía ser la invención de las cajas, ¿no?, para lo que es el sector de la estiva, pues fue importante. Y luego otra cuestión es también cómo toda esa concentración que derivado de estos cambios se produjo, tanto como consignatarios como los estibadores, pues de alguna manera en el mundo de los estibadores vino de la mano fundamentalmente yo creo que de la capacidad de inversión, ¿no?, en medios propios, que hemos visto antes como pues inicialmente no era necesario, y con ya la aplicación del modelo Landor completo, donde las empresas estibadoras tuvieron que hacer frente a las inversiones, donde antes, sobre todo en medios mecánicos, que hoy pues no va a descubrir nada, lo que vale una grúa de contenedores, 6 o 8 millones de euros, las grúas móviles, que fueron un gran adelanto en el puerto para conseguir temas rendimientos, conseguir barcos mayores que se descarguen rápido, y la optimización, la eficiencia desde el punto de vista de gestión, que es donde quería llegar un poquito y donde nos lleva el futuro, ¿no?, con la tecnología y los puertos 5.0. Muy bien. Bueno, gracias, Gorka, por haberte ajustado a lo que te he planteado. La actividad del puerto, la actividad de la estiva y de la consignación siempre ha respondido a una actividad de dientes de sierra. Si un consignatario ha tenido barco en el puerto, ha tenido trabajo. Si un estibador ha tenido barco en el puerto o ha tenido mercancía que levantar, ha tenido trabajo, pero si no, no ha tenido.
Y en alguna medida yo creo que la asociación ha hecho una labor muy importante, dado que fue el primer elemento de mutualización de determinadas actividades. Juan, tú que lo has estudiado, ¿no? Así, en los años 40 creó el servicio de guardianes, en los años el de entregadores, etcétera, etcétera, que no era sino, pues bueno, en alguna medida, hacerse cargo todos de los factores o del mayor elemento de gasto que pudieran tener en las actividades propias de la estiba, que fundamentalmente lo representaba el personal de la OTP. Con el paso del tiempo hemos visto que todo eso se ha aclarado. Prácticamente hoy en día, con 4 estibadores, los dientes de sierra yo creo que ya no hay, y los consignatarios pues 3/4 de lo mismo, ¿no? De tener casi la totalidad de los, vamos, casi un centenar de consignatarios, a prácticamente haber reducido de un modo significativo la actividad. ¿Tú crees, Michelo, o Juanjo, vamos, me da lo mismo, a Michelo por tenerla aquí cerca, que esa actividad ha respondido, bueno, vemos que ha respondido, seguirá por este camino? Los pronósticos a futuro son dificilísimos de hacer. A ver, los pronósticos a futuro son muy difíciles de hacer, porque aquí el que marca la pauta sin duda alguna es el armador, y aquí han sido muy educados, pero estos han seguido la función de los cementeros y son el cártel de Medellín a lo bestia. Y hacen manejan la actividad portuaria. Yo creo que se quieren merendar todo el bocadillo de la logística, así que tenemos que mirar por el sector nuestro intra, es decir, de puertas adentro. Las inversiones que ha hecho Gorka se han dado porque los barcos no tenían esas condiciones y la mano laboral era muy cara. Entonces se tuvo que preparar el de tierra con grúas, rickstackers y demás, para hacer la operativa más ágil y ganar más dinero, que para eso estamos. No estamos para ver el clima. Pero hoy en día es que no se sabe. No, mañana decide Cosco y Elvira si no tiene nada que decir. Y Cosco, fíjate lo que es. Muy difícil los pronósticos. Muy difícil. Yo no tengo nada claro. Aquí ya se ha visto que solo quedan 4 y la segunda terminal de contenedores es una lucha de los grandes, ¿eh? Te cuenten lo que te cuenten, la gente que estamos más o menos viviendo el espíritu portuario, es una puta lucha entre MSC y Cosco. Tú me jodes en Valencia, yo te jodo aquí. Sí, simplemente luego se puede decir, como Juan Beitia o estos que tienen una oratoria más educada. Pero la realidad es la que yo veo. Muy bien. La actividad de Juanjo, la actividad de la consignación ha pasado de ser de mano de obra intensiva a capital intensiva. Bueno, eso es más claro en el caso particular de la estiba. Está claro, el sistema de landlord port que impone la ley de puertos del 92 así lo determina, y así nos han ido las cosas. Primero pasamos de unos estibadores que hasta aquel entonces alguno incluso respondía, como en la época antigua de los agentes de aduana, fundamentalmente a una persona física con nombre y 2 apellidos, a primero tener que ir buscando agrupaciones que primero fueron de orden local, con fusiones entre estibadores de la plaza, después ya vinieron las de orden de ámbito estatal, y ahora vemos que es capital internacional el que está en los puertos del Estado. El consignatario no ha seguido ese mismo camino, pero seguirá también, pasará de ser una actividad mano de obra intensiva a ser una capital intensiva. Ahí vemos que el proceso del cambio natural ha sido la integración que han hecho, lo ha dicho Juan, las propias navieras, las navieras potentes, de la actividad del consignatario local dentro de lo que es la actividad, un complemento más de su actividad. ¿Qué opinas? Bueno, ciertamente el consignatario tiene un futuro que no tiene más remedio que adaptarse, pero adaptarse por el método de la expansión profesional. Es decir, un consignatario ya no es ese representante de un armador
que está aquí para las provisiones y para llevar a un enfermo a esto o para llevarle las cartas de los tripulantes. El consignatario hoy día, por el sistema digitalizado que tiene el mundo, no tiene más remedio que adaptarse y pasarse a invertir pues en todo, en el transporte, poniendo una transitaria, haciendo lo que sea para sobrevivir. Hay un caso muy claro que lo hemos visto en los años recientes. Hace 10 años, cuando queríamos hacer un viaje, íbamos a la agencia de viajes y nos daba una tarifa para ir a México o a Singapur. Hoy día ya nadie vamos al ordenador y encontramos ahí 3 opciones de billetes en dependencia de cada día o de no sé qué, y ya no necesitamos de la agencia de viajes si somos un poco espabilados con la informática. Y con las cargas está pasando lo mismo. Las grandes navieras ponen su propio sistema operativo y le obligan al cliente, que ese cliente puede ser un transitario, un consignatario o el que sea, pero también un cargador o un exportador. Y ahora, cada día más, el exportador directamente puede conectarse con el sistema operativo, se llame Twill, se llame como se llame, según la naviera, y él mismo puede hacer, pedir precios, hacer el booking, seguir el tracking de la carga, etcétera, etcétera, sin necesidad de un intermediario, como puede ser el transitario en este caso, o el propio consignatario, ¿no? Entonces, el futuro pasa por la adaptación a esta situación, que las grandes navieras han crecido tanto con sus barcos, haciendo 18.000 y 20.000 y no sé qué, que resulta que no tendrán precios acordados, pero lo que sí tienen el mismo barco para cargar 7 armadores. Quiere decir que dan el mismo servicio, o sea, un servicio mucho mejor, porque tienen el barco tuyo, el del otro, el del otro y el del otro. Se respetan entre sí, porque dicen, no, si yo tengo que rellenar 2.450 y cuando llegue a eso se acabó la historia. Entonces, la competencia cada día está más diluida. O sea, sin hacer acuerdos de fletes, lo que sí hacen es responden al mercado. Que necesito carga, bajo los fletes. Que me sobra la carga, subo los fletes. Entonces, ¿dónde queda el profesional de la consignación? O se adapta a un futuro diferente o morirá. Gorka, ¿tú ves que eso pasará en todos los mercados o eso parece que en el de las grandes rutas, de la línea regular, sí va por ese camino? ¿Queda todavía espacio para la navegación Trump y para los consignatarios como los hemos podido entender hace 20 años? Sí, precisamente Juanjo, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juanjo, en el sentido de que la tecnología avanza, el volumen del tráfico mundial es el que es, y hoy en día pues lo que sería antes las labores que se hacían pues a base de mucho trabajo, porque también pues no acompañaba lo que era la tecnología, pues hoy en día eso está evolucionando. Hay que ver qué valor añadido se aporta siempre, ¿no?, en cualquier proceso industrial y en cualquier servicio. Entonces, por la vía del tráfico containerizado, que copa pues gran parte del volumen, pues tiene su propio mercado y su propia evolución, ¿no? A nadie se le escapa, de los que estamos aquí, conocemos perfectamente que nada tiene que ver, o poco en principio, el tráfico de contenedores con el de graneles sólidos, el de líquidos, la carga rodada, los vehículos, o lo que podría ser la mercancía general, ¿no? Son tráficos distintos y actúan de forma distinta incluso en los canales comerciales, incluso en las relaciones con los armadores. El armador de línea regular o de contenedor, de alguna forma, pues tiene unos agentes que le permite hacer esas regularidades en la escala, esas regularidades en el trato. Aunque puedas tener contratos marcos, y como me pedías, en el mundo del Trump, donde digamos vamos más a ese tema spot de ese barco que llega, y aunque tengas un armador, un transportista con el que tienes pues una relación de confianza y en la que siempre de alguna manera cuando llega a un puerto pues se confía en ti o sigue confiando en ti, pues ha evolucionado.
y desde luego la figura del consignatario como tal que existía antes y que tiene su aquel, ¿no? Y qué consecuencias ha traído de esa confianza donde las comunicaciones no permitían, de alguna manera el transportista que estaba a 4.000 kilómetros no podía tener otra cosa que no fuese la confianza en ese consignatario y en la figura del capitán, que también era muy importante porque entre los dos eran los que decidían qué es lo que pasaba con su barco, con su flete y con su mercancía, cuando las responsabilidades pues se dirimían y eran importantes, ¿no? Yo creo que la evolución, dejando un poco ese pasado ahí en la figura del consignatario, la evolución la hemos visto a nivel internacional. Existen grandes hubs que son los que ya ni siquiera el armador es el que te nomina, son grandes hubs que consiguen grandes contratos, grandes tenders, donde la confianza de alguna manera ha pasado a un segundo plano y donde la tecnificación, la eficiencia, los costes, el servicio quizá mal entendido, porque todo se hace número y se pierde quizá otros baremos como la calidad del servicio, que no se tiene en cuenta porque lo que marca ahí el rey es el número, ¿no? Pero es hacia donde lleva el mercado y el consignatario pues podría llegar a desaparecer incluso como tal, si no busca una forma de aportar un valor añadido. Muy bien. Hemos estado diciendo, o antes he dicho yo, que yo consideraba, cosa que un moderador no debe hacer, ¿no? Pero bueno, yo consideraba que la asociación también ha tenido su época de oro. Y me gustaría compartir con vosotros esa época. Yo me voy a los años 80, me voy al puerto autónomo de Bilbao, que recordáis que en agosto del 78 se constituyó mediante Real Decreto. Ha hablado Juanjo que en los 70 y 80 había mucha conflictividad en el sector, pero bueno, yo creo que había mucha conflictividad en la calle. Estábamos una restauración democrática, estaba el puente de Deusto parado, estaban los universitarios poniendo todo patas arriba. No creo que fuésemos peores que lo demás, pero sí creo yo que con esa restauración democrática y con la llegada de los puertos autónomos, pues también vino un reconocimiento para la propia asociación y para la profesión en general. Recuerdo yo, y aquí tengo el Consejo de Administración de 1980, en el cual, pues, representando la propia asociación, como los estibadores, como consignatarios, perdón, tenían un representante que era Kepa Zarloza, pero es que además las empresas estibadoras, que ya estaban con las dos asambleas en la propia asociación, le tenían a Javier Trigueros en el Consejo del Puerto. Pero también por la vía de la Cámara de Comercio, que tenía 4 representantes, estaban Rafa Egusquiza, que lo podemos situar donde quisiéramos de las actividades, presidente del colegio, pero también tenía su participación en empresas estibadoras, y estaba Chacho Aranguren. También lo mismo. A eso voy. Y además estaba José Ignacio Guzmán, que yo me imagino que por alguna de sus múltiples actividades estaría también en la propia asociación, ¿no? Yo creo que épocas como esas no las hemos vivido, ¿no? Pero volveremos. Todos esos puestos lo han cogido los políticos. Como cuando le dije yo que Puerto era el masculino de Puerta. Dije, bien, hay que saber que es agua brigada para operar. Te mandan cada turro ahí de la administración que te quedas asombrado. Y tienen el tupé de sentarse y cobrar la dieta, claro. Sin más. O sea que no recuperaremos esos tiempos, pero... No. Pero sí crees que aquí ya fue la época mejor. Hombre, pues porque todos los que has nombrado eran profesionales. Chacho era armador, agente de aduanas, consignatario. Rafa lo mismo. Todos eran gente profesional. Los que hoy van no son ninguno profesional. Bueno. Sí, en general. Menos ahora ¿quiénes mandan? ¿Quién están? ¿Pachi y Juan? No, bueno. No sé quién está de presidente ahora. Sí, pero nada, no sé quiénes van cualquiera. En aquella época, vosotros tres no estabais en la asociación, pero Gerardo igual sí estaba. Igual nos puede decir si en aquel entonces se sentían más reconocidos e incluso más influyentes dentro de lo que acontecía en el día a día del puerto. Gerardo. ¿Estamos hablando del año 80 y pico? La década de los 80, sí. Sí, yo creo que sí tenía una representación más peso. Hoy en día, pues esto, un poco yo ratifico las palabras de Michelo.
pues pasa lo que ocurre. Y oratoria. Muy bien. Bueno, pues entonces esta sí era la época gloriosa de la asociación. ¿Volverá? Bueno, yo no puedo estar menos de acuerdo, o más de acuerdo, ¿no? Porque los que me conocéis, yo muchas veces suelo utilizar la expresión de que en el sector antes había más glamour, ¿no? Los que me conocéis no es nueva, la expresión que viene a decir un poco eso, ¿no? Ha habido unos años ahí dorados, quizá no sé hasta qué punto magnificados, porque siempre el paso del tiempo, pues parece que cualquier tiempo pues había de alguna manera, pero sí creo que se veía de otra manera y quizá tenga su razón de ser en otro de los factores, ¿no? Que ha habido a lo largo del tiempo, que es los empresarios, antes eran empresarios locales, empresarios que vivían de cerca al puerto y que, como bien dice Michelo, pues sabían diferenciar puerto y puerta, ¿no? Y quizá ahora estamos viviendo pues una época en la que se produce una deslocalización, al menos de los centros de decisión y de incluso pues donde se toman las decisiones incluso de gestión del día a día, ¿no? Y eso pues tiene su repercusión, sin duda. Con lo cual yo creo que es difícil. Y viendo un poco cuál es el papel de las asociaciones, y en el caso pues, de Bilbao las tenemos, ¿no? Y buenas como es esta asociación, y también pues, Unipor y demás que tienen su papel, y el resto de actores que aglutinan a los transitarios y demás, yo creo que esa época es como lo de... No volverá, ¿no? Pero bueno, hay que buscar cuál es el encaje, porque también es verdad que la asociación detectábamos en su día, y hay gente que ha llevado a la práctica una revitalización de esa asociación y esa evolución, ¿no? Hacia donde llevaba. Pues veíamos una época donde estaba ajustada a lo que se requería, y llegados nuevos tiempos yo creo que pues ha tomado un papel activo de la mano de José Mari y con la presidencia de Carlos Lobato y de Virginia, que le han dado un nuevo aire, ¿no? que era importante, que lo teníamos detectado, pero pues ejecutarlo y dedicarle tiempo no es fácil. Creo que ahí es donde está la oportunidad, ¿no? Hoy en día hay gente más que sobradamente que está pues sobradamente preparada y que además lucha por el local y por el puerto de Bilbao, ¿no? Y bueno, pues aquí están todos reunidos, con lo cual yo creo que ahí es donde estará el futuro. Sí, Juanjo, faltaría más. No, yo quiero recordar de esa época, de los 80s, el mundo naviero era de líneas nacionales, es decir, Francia tenía su CGM, España tenía la Spanish Line, Italia la Italian Line, Venezuela la venezolana, Gran Colombiana en Colombia, etcétera, etcétera. El objetivo de un consignatario era conseguir una línea nacional de ese tipo. ¿Por qué? Porque esas líneas tenían el acuerdo UNTACT, que era 40-40-20, o sea, 40% del tráfico lo tenía reservado por ley el país de origen, el 40% el país de destino y un 20% libre para terceras banderas. ¿Qué quería decir eso? Que las tarifas, que teníamos unas tarifas fijadas por la conferencia de turno, que eran, por supuesto, tarifas muy buenas. Se ganaba dinero el armador y por supuesto ganaba dinero el consignatario. Claro, eso, con la entrada del mercado común y los códigos de la lucha contra la competencia, y etcétera, etcétera, se acabó el código UNTAC y la madre que lo parió. Con lo cual, pues se acabaron las tarifas libres. Y otra cosa más, la asociación en ese periodo facilitaba, él tenía unas tarifas vamos a decir, propia de la asociación, para la consignación de buques, es decir, la tarifa de consignación, la tarifa por pasajero, la tarifa por no sé, pues todas las guarderías, ¿cómo se llamaba aquello? Sí, los toldos enjaretados y tal. Teníamos una capacidad para meter pequeñas cosas en las tarifas, que claro que se ganaba dinero. Ganaba dinero, mucho dinero la gente de aduanas, y lo ganaba el estibador y lo ganaba el consignatario. Pero ese mundo se acabó. Las líneas nacionales fueron siendo absorbidas por su línea de competencia del propio país. O sea, a Transatlántica le compró, pues no sé si García Miñaur o Marasia, no sé quién de los dos. A la CGM le compró la Delmas, a la Italia le compraría la Costa, y así, y fueron cayendo las nacionales, y se acabó el mundo feliz.
eso no va a volver. Eso está claro que no va a volver. No va a volver, pero mira, por ejemplo, el sector de la... Me estaba recordando ahora tu exposición un poco al sector del transporte aéreo, donde también hay las líneas aéreas de bandera, que esas todas han aguantado. No va a volver esto, yo creo también que no va a volver igual, pero bueno, me parece que en lo que a la navegación Trump y al buque de pequeño porte, ese que va a andar con tráficos de orden de cabotaje, en este caso ya regional, que cuando hablo regional será de todo el norte de Europa, pues yo creo que ese sí. Y ahí sí tendrá sitio un consignatario tradicional, evidentemente puesto al día, con un desarrollo tecnológico debido, y para las grandes líneas y las grandes rutas, pues evidentemente va a ser mucho más difícil el hecho de que desde el ámbito local podamos participar en alguna medida. Para eso ya estarán esos representantes también de los armadores, que en definitiva lo único que han hecho, pues bueno, lo han llevado a cabo, han hecho este proceso de integración pues para ser más competitivos, para no pagar más dinero, sino para ganar más dinero ellos, ¿no? 100 años más de la asociación, ¿cómo la ves, Gorka? Pues yo la veo rejuvenecida, las cosas, y además... Sí, por pues, las chicas, ¿no? No, la veo rejuvenecida en los dos sentidos, ¿no? En cuanto a edad, que pues parece algo natural. Quizá antes también las evoluciones en el sector eran más lentas y de alguna forma el cambio tecnológico también provocó pues cambios. Yo la veo con fuerte y con ganas. Y lo que bueno, pues nunca es fácil, porque siempre parece fácil desde fuera, pero pues el problema o la dificultad siempre es encontrar ese valor añadido, ¿no? Para sus asociados, que hace que esa asociación se mantenga más allá de la inercia, y es donde tienen pues ese reto, ¿no? Que me alegro además que no me toque a mí, porque joder, creo que es complicado. Yo creo que es complicado, no cabe duda, pero también, como tú bien has dicho, hay gente nueva. Somos nosotros, el ser humano es egoísta y es muy difícil sacar adelante algo común de todos, lo cual tiene mucho mérito para quienes en cada momento y a lo largo de estos 100 años de historia han estado ahí tirando del carro, porque esto evidentemente a quien quiera que esté, ya sea en la asamblea en la junta directiva, asamblea de lo uno o de lo otro, pues no sacan nada de aquí, al contrario, igual alguna preocupación y algún dolor de cabeza más, ¿no? Entonces yo creo que es bueno ver que hay una renovación, o a mí al menos ya prácticamente al final de una carrera profesional estoy viendo que hay renovación en el sector, que yo creo que eso es lo que nos debe dar confianza para pensar que, bueno, hoy estamos celebrando un centenario, pero también dentro de 100 años, si quiere, evidentemente nosotros no, pero habrá otros que lo estén celebrando. Yo no sé, Luis Ángel, son las 11:05, me parece que vamos en hora. Tenemos aquí fuera un cafetito preparado para poder seguir hablando de un modo más distendido. No, el coloquio pues lo vamos a dejar para aquí fuera, si os parece. Y a mí, por mi parte, pues ya para cerrar, quisiera que si expresidentes, si le dejáis a Virginia que cierre el acto. Y también yo quiero aprovechar, Virginia, pues nada, desde la Cámara de Comercio, un recordatorio a estos 100 primeros años, que si Dios quiere, pues bueno, a ver, pasaremos revista a ver si dentro de otros 100 años hacen una mejor o otra peor. A ver, tú mandas. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecer este grandísimo honor que nos brinda la Cámara de Comercio a través de José Ángel, agradecerle como he empezado, y además me parece un colofón perfecto para un año de muchos actos conmemorativos de este centenario, que empezaron con la entrega de un Don Diego de Honor de Oro en el Ayuntamiento de Bilbao, y esta distinción que, bueno, digamos que cierra este extenso año
y es un, como digo, un colofón perfecto en el seno de donde nacimos. O sea que muchísimas gracias. El libro, ¿no? El libro. Bueno. Exactamente.